El verdadero cristiano conoce y obedece la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 10 al 31. Dice la palabra de Dios. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo: Pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y Dios te envió en misión y dijo: Ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz del Señor, y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para adorar a Dios. Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Dios, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Dios. Amén y amén. Muy bien. Como en todo pasaje, es muy importante conocer, entender todo el contexto. Perdón. Y en este pasaje sí que es bien importante tenerlo en cuenta. Lo que encontramos acá en el capítulo 15 es acerca de un pueblo, los amalecitas, y es un pueblo que Dios encomienda a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel,
Dios le encomienda que vaya y lo ataque y lo destruya por completo. Si uno lo toma así, sin conocer completamente el contexto, uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios está mandando a destruir tantas personas, a matar tantas personas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y esto entonces tiene un contexto muy importante y lo vemos en Deuteronomio 25, del 17 al 19. Dice la palabra del Señor: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Esto era una instrucción que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Y esto lo está dando porque el pueblo de Israel venía de Egipto, sacado con la mano poderosa del Señor, con la fuerza y el poder de Dios. Este pueblo fue rescatado de la esclavitud. Y en medio del desierto se encuentran a este pueblo, los amalecitas, y ellos lo atacan. Y lo atacan teniendo en cuenta que lo cogen desprevenido y sin misericordia. Buscaban que destruir a Israel. Y aquí hay algo que es muy importante, y es que el juicio de Dios es muy severo contra todos aquellos que pretendan, que han pretendido y que pretendan destruir a Israel. Es el pueblo de Dios, y guste o no le guste a muchas personas, es el pueblo protegido de Dios. Y si pensamos bien, la Biblia nos enseña que si el mismo pueblo de Dios es castigado por la mano de Dios, cuánto más castigo recibirán los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y eso es una verdad bíblica, un principio bíblico que nosotros debemos tener presentes como creyentes, como cristianos, porque sabemos, y es allí donde le damos más gratitud a nuestro Dios, porque Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, es decir, Él es el sustituto, lo que era el castigo para nosotros, Él lo recibió por nosotros. Pero no es que nuestros pecados Dios los haya pasado por alto y hayan quedado sin castigo, no, aquel justo y santo pagó por nuestros pecados. Entonces, volviendo al Antiguo Testamento, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando el pueblo estaba cansado, cuando estaban muy fatigados. Y con algo que también es muy importante tener en cuenta, los amalecitas son descendientes de Esaú y Esaú es hermano de Jacob. Entonces miremos que podemos estar hablando o realmente estamos hablando de dos pueblos hermanos. Y antes que este pueblo, descendiente de Esaú, hermano de Jacob, ayudara al pueblo de Israel, Jacob es el mismo Israel, ayudar a su pueblo hermano, antes le ataca, antes busca acabar, destruirle. Y entonces por eso viene el enojo del Señor. Y él desde allí, desde el mismo desierto, muchos años atrás, 400, 500, muchos más años atrás, él les había dicho que cuando ya tuvieran allí, estuvieran en la tierra prometida, nunca se olvidaran de que Dios les iba a dar la orden de ir a atacar a este pueblo. Pues ese momento había llegado y había llegado para que la justicia de Dios se tomara a través de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, pero recordemos que este rey fue buscado, fue llamado por los hombres. En el capítulo 8, no lo vamos a mirar en el día de hoy, pero el mismo capítulo 8 de este primer libro de Samuel nos habla de cómo el pueblo le dice a Samuel: danos un rey como lo tienen el resto de las naciones, nosotros también queremos un rey. Samuel, muy triste, se presenta delante del Señor y el Dios Todopoderoso le dice: tranquilo, Samuel, no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Porque ellos decían: danos un rey, pero ellos
para ellos tenía que ser totalmente claro que ellos sí tenían un rey y era el rey de la gloria, el rey Dios todopoderoso, pero querían un humano como ellos, con debilidades como ellos, con pecados como ellos, con todo lo que tiene el, la parte humana, querían más bien a un ser humano como rey y no al Dios todopoderoso. Pues este rey que Dios le permite tener al pueblo de Israel es escogido por ellos. Es decir, fue más impuesto por ellos a Samuel que no porque le hayan orado al Señor para que Dios les dé un rey adecuado. Entonces viene este rey, el rey Saúl, y se va a la misión que Dios le ha encomendado. Pero ¿qué pasa? Ellos no cumplen plenamente con lo que el Señor les había mandado. Porque en el versículo 2 y 3 de este capítulo 15 dice todo lo que el Señor le había encomendado a Saúl. Le había dicho, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo a Amalek, a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, aquí está la orden de Dios al rey Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye, miremos todo lo que tenía que hacer. Ve y destruye todo lo que tiene, todas las posesiones, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Era muy específica y muy clara la instrucción que Dios le había dado a Saúl. Pero ¿qué pasa? Ellos van, pero en el contexto, en la lectura que acabamos de hacer, nos damos cuenta que no cumplieron con esto. Y esto enoja al Señor. Esto claramente es una desobediencia clara al Dios Todopoderoso. Y repito, aunque nos parezca muy fuerte el castigo que Dios le está dando a este pueblo, el principio, lo que quiere mostrarnos el texto es el principio bíblico y es que la paga del pecado es la muerte. Y por eso estamos nosotros, gracias a Dios, en el Nuevo Testamento, con el entendimiento pleno, o más bien con la revelación plena de Dios a través de la Biblia, para que comprendamos el regalo de la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús y que todavía está abierta la oportunidad para todas las personas del mundo venir delante de él arrepentidos en Cristo Jesús. Todo el que venga arrepentido delante del Señor a través de Jesucristo, sus pecados le serán perdonados, creyendo en Él, teniendo fe en Él, comprendiendo porque Él tenía que morir en una cruenta cruz. Entonces, en el versículo 10, donde empezamos la lectura, dice, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, es decir, me ha abandonado, no ha hecho lo que yo le he mandado y no ha cumplido mis palabras y se apesumbró, apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Entonces vemos algo y es que Dios ha visto el incumplimiento de su rey. El rey que era el primero que tenía que dar ejemplo de cumplir las órdenes de Dios, había incumplido el mandamiento. Por eso dice, no ha cumplido mis palabras. Y es que es lo primero que debemos hacer nosotros como creyentes. Y es entender la palabra de Dios para inmediatamente ponerla por obra, para inmediatamente obedecerle. Y esto entristece mucho a Samuel. Y él ora, él clama toda la noche. Porque él, bueno, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Se podía haber preguntado Samuel. Y dice el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Entonces lo que vemos es, ante la indignación de Dios por la desobediencia de Saúl, sale el profeta de Dios, Samuel, en busca de Saúl. Y le dicen, no, mire, él estuvo por acá.
incluso habla de que que él hizo un monumento, como si hubiera hecho un altar. Esto lo utilizaron mucho los países paganos, de cuando un rey obtenía un triunfo, hacía una especie sí, un monumento para que quedara en memoria de todos de que esa batalla la había ganado X o Y rey. Pues si él hizo esto, lo que estaba era quedándose gloria a sí mismo. Es decir, él como Saúl está diciendo yo derroté o yo me levanté en contra de los amalecitas. Es decir, no le estaría dando la gloria al Señor. Y después de esto, después de que baja, entonces se encuentra con Samuel, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, bendito seas tú de Dios, bendito, es una bendición, un saludo de gran bendición, porque con quien se está encontrando Saúl es un hombre de Dios. Dice, bendito seas tú, hombre de Dios. ¿Y cuál es la segunda parte del saludo? Llega como con las buenas nuevas, según él, según Saúl, yo he cumplido la palabra de Dios. ¿Qué pretendía Saúl con esto? Pretendía tapar toda aquella imprecisión que tuvo al no cumplir la palabra del Señor. Pensaba que podía engañar a Samuel. Pues posiblemente a Samuel lo podía incluso engañar, mas a Dios es imposible engañarlo. Dios lo conoce todo aún nuestra palabra antes de que salga de nuestros labios, conoce todos los deseos de nuestro corazón, todos nuestros pensamientos. Y él lo que dice es, yo he cumplido la palabra del Señor como una gran hazaña, como quien dice, mira aquí alguien que sí sirve verdaderamente a Dios, cuando sabemos que realmente no era así. ¿Quería él ocultar la verdad? ¿Quería él pasarse como un verdadero siervo del Dios Altísimo? Pues Dios no lo iba a permitir. Y dice, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas. Esa palabra válido significa sonido o la bulla, el bramido de las ovejas. Entonces dice, ¿qué pues, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Inmediatamente queda descubierto allí Saúl. Saúl queda allí, queda expuesto su pecado, su desobediencia. Y normalmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que la tendencia, tristemente la tendencia que tenemos los seres humanos cuando somos descubiertos en un pecado. Dice el versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, ahí ya no es él, no dice los hemos traído, no dicen los han, porque la culpa siempre es de los otros, porque es la tendencia que tenemos. Es que usted me dijo, es que usted hizo, es que usted empezó, y una gran cantidad de excusas para no reconocer nuestros errores y aún peor, para no reconocer nuestros pecados delante del Señor. ¿Y desde cuándo viene esto? Desde Adán y Eva, cuando el pecado entró al mundo. ¿Qué dijo Adán? A Dios, directamente le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste me engañó. Ah, fue la mujer. Él no asumió la responsabilidad y tampoco lo está haciendo aquí Saúl, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces aquí se está justificando. Aquí está diciendo es que el pueblo tomó lo mejor de las ovejas, de las vacas, cuando el Señor le ha dicho que todo lo debía destruir, absolutamente todo. Y aquí hay algo que nos pone a pensar, y es que aquí encontramos ese mal hábito también que es hacer algo malo o tomar algo malo y justificarlo con que con esto se va a hacer algo bueno. Tomar algo malo para hacerlo pasar como bueno, tomar algo desagradable para Dios para luego darle la vuelta y mostrarle a Dios que le vamos a dar algo bueno. Si pudiéramos darle algo bueno nosotros al Señor. Eso no,
está bien visto delante de los ojos de Dios, y eso es importante que nosotros meditemos en esto. Escoger la plata con la que unos sicarios han matado gente, el pago que le recibieron por asesinar personas, y con esto decir, yo voy a construir un templo físico para Dios. No tiene sentido en lo absoluto, porque Dios le interesa es que usted y yo, que nosotros le obedezcamos y que no tratemos de darle la vuelta a nuestro pecado para justificarnos, como para tratar de voltear la atención de Dios. Decirle, no, Dios, no, es que esto no es lo importante es lo que viene de aquí en adelante. Pues mire, eso fue lo que quiso hacer este pueblo, para sacrificaros al Señor tu Dios. Es decir, lo otro sí lo destruimos, lo otro sí lo acabamos con todo, pero esto es para Dios. ¿Acaso Dios les estaba pidiendo eso? Tenemos nosotros que tener claro qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Porque si nos vamos con la motivación equivocada, los resultados son desastrosos, totalmente equivocados, contrarios a la voluntad de Dios. Allí nosotros debemos de prestar atención a todos nuestros movimientos, a todas nuestras acciones, a todo lo que nosotros verdaderamente queremos para el Señor. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Es decir, hasta aquí todavía Saúl toma como muy superficial la ofensa que ha tenido contra el Señor. Como quien dice, a ver, ¿qué dijo el Señor? Cuénteme, entonces, ¿qué hay que hacer o qué? En un vocabulario muy popular, muy de ciudad. Pero lo que el Señor le va a decir es totalmente contundente, contrario a lo que él espera. Es decir, a partir de este momento, él va a ver la gravedad de su pecado, la gravedad de su desobediencia. Y es que nosotras veces tomamos con liviandad nuestro pecado, pecado duro, pecado malo, malo, pervertido, el que comete la otra persona, pero el de nosotros no lo es tanto. Es lo que muchas veces tendemos a pensar, pero aquí el Señor está diciendo, no, es tu pecado, yo te estoy mirando, es a ti, lo que quiero que cambies, que lo cambies tú, es lo que nos dice el Señor para que nos revisemos cada uno de nosotros. Y dice entonces el versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Aquí vemos quién era quién era Saúl antes de ser rey. Yo creo que podemos mirar Primera de Samuel 9:27, cuando Samuel va y busca a Saúl para ungirlo como rey. Y es que nosotros no podemos olvidar de dónde hemos venido. Nosotros no podemos olvidar de dónde nos ha tomado, de dónde nos ha sacado el Señor. Porque lo que le está diciendo es el Señor Samuel a Saúl, lo que le está diciendo es, tú mismo, cuando fui a ungirte, no me dijiste, yo, yo pertenezco a la tribu más pequeña de Israel. Dice Samuel, cuando fui a ungirte, no dijiste que tu casa era la más pobre, la más insignificante de toda la tribu de Benjamín. Es decir, no eras nadie cuando el Señor te tomó. Y ahora que eres rey, no le obedeces al Señor, no haces conforme a su voluntad. A eso se refiere este llamado que le hace Samuel a Saúl. Entonces lo que le está diciendo es, ahora que Dios te ha puesto por rey, ahora que Dios te ha puesto allí, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no vives en gratitud para Él? Y repito, la enseñanza para nosotros es, no podemos olvidar de dónde nos ha sacado el Señor.
El Señor nos sacó del lodo cenagoso donde estábamos revolcándonos en nuestro propio pecado, en nuestra propia maldad. Y de allí nos ha sacado el Señor. Si ahora conocemos de dónde y somos conscientes de dónde nos ha sacado el Señor, no es mínimamente prudente obedecerle por gratitud a Dios. Porque recordemos que no fuimos nosotros los que buscamos al Señor. Fue Dios el que nos buscó a nosotros. Fue Dios el que nos rescató a nosotros del lugar donde nos encontrábamos perdidos, del lugar donde nos encontrábamos totalmente en oscuridad. Y este es el punto que toma Samuel para hacerle caer en cuenta a Saúl del problema que tenía. Entonces dice, versículo 18, y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Es decir, todo era explícito, muy claro y concreto de lo que tenía que hacer. Pero no lo hizo. ¿Y no lo hizo por qué? Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Qué pudo más? La codicia. Pudo más la codicia tanto de Saúl como del pueblo, porque el pueblo sigue siendo responsable, pero principalmente su líder. Y aquí es importante, nosotros como padres de familia somos los líderes del hogar que tenemos la responsabilidad, no es si queremos, tenemos la responsabilidad delante de Dios de obrar en el buen ejemplo para que nuestros hijos crezcan con el temor del Señor y puedan vivir ellos en obediencia al Padre. Pero si nos ven desobedecer a nosotros, que no obedecemos a Dios, cuando le digamos por qué no obedeces a Dios, pues simplemente nos van a decir, pero es que tú tampoco lo haces. Y entonces van a recibir consecuencias tristes como las que recibe una persona que no obedece al Señor. Pues ellos hicieron lo malo, porque quisieron, fue más agradable a sus ojos el botín, eran las mejores ovejas, las mejores vacas, eran los mejores tesoros, lo que ellos querían tener, aunque después dijeron que no, que era para el Señor, cuando se vieron confrontados. Pero realmente su corazón se había desviado de la voluntad de Dios. No podemos nosotros permitir que nos pase igual. Debemos nosotros siempre en exigirnos a nosotros mismos para honrar a nuestro Dios. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, o sea, todavía insiste Saúl en que obedeció al Señor. Es decir, todavía para Saúl no es tan grave la situación. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Dios. O sea, un pecado añadido a otro. Ahora le está diciendo mentiroso a Dios. Si es el mismo Dios, porque así ha dicho Dios, es lo que Samuel le dijo cuando él dijo, di, es decir, cuénteme qué dijo Dios, dígame. Pues aquí le está respondiendo y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor y fui a la misión que el Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. No había contado, no había terminado de confesar su pecado. Ni siquiera de confesarlo porque no lo está confesando, lo está declarando en medio de la situación en la cual ha caído, ha sido evidente su mal comportamiento. Entonces ahora dice que no solamente se trajo las mejores vacas, las mejores ovejas, sino que ¿qué trajo? Al rey de los amalecitas. Y es que el Señor le dijo que lo trajera. ¿Y para qué? Que el Señor dijo que allá en la tierra de ellos debían de morir. Él lo ha traído a la tierra de Israel, o al lugar donde habitaba el pueblo de Israel. Es decir, todavía se justifica y todavía quiere presentar como un triunfo todos los errores que ha cometido. Todavía no se da cuenta que
es importante reconocer su pecado, reconocer toda su maldad, reconocer su responsabilidad, porque él no quiere asumir la responsabilidad. Y Saúl respondió a Samuel, dice, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que Dios me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Todavía insiste en que con esto se puede comprar el favor de Dios. ¿Con un altar podemos comprar un perdón? No. ¿Con un sacrificio nuestro podemos comprar el perdón de Dios? No. ¿Con un tributo, con una ofrenda, podemos nosotros comprar el perdón de Dios? No. Y saben, hay un problema que tenemos los seres humanos y es que pensamos que porque a nosotros se nos va pasando el tiempo del momento en que cometimos ese grave pecado, entonces a Dios se le está olvidando. Y resulta que a Dios no se le olvida. Todo, toda acción de los seres humanos dice que están escritos en los libros, conforme al Apocalipsis. A Dios no se le pasa nada por alto ni se le olvida. Y es que este mismo Saúl ya antes había cometido otro pecado grave delante del Señor. Y es que él se había tomado unos atributos, unas atribuciones que Dios no le había mandado. Él iba a emprender una guerra, lo vemos en el capítulo 9 antes, no lo vamos a leer por temas de tiempo, pero sí lo dejamos para que cada uno lo pueda revisar, capítulos 8 en adelante. ¿Y qué es lo que encontramos? Que Saúl tenía guerra contra los filisteos. Debía de esperar al profeta del sacerdote Samuel para que él presentara el holocausto al Señor, porque el orden de Dios se debe respetar. En la forma que Dios había mandado se debía hacer. La forma en que nosotros podemos acercarnos a Dios está determinada, es a través de Jesucristo. Nadie puede presentarse delante del Señor si no es a través de Jesucristo, lo sabemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era a través del sacerdote. Saúl, viendo que Samuel se retrasaba, él decide él mismo presentar el holocausto, lo cual es totalmente desagradable al Señor. Es decir, venía en capa caída, como decimos, este rey de Israel. Por falta de arrepentimiento, por falta de sumisión, por falta de obediencia, venía su reino en capa caída. Pues él seguía insistiendo en que todo esto, las primicias del anatema, ¿a qué se refiere anatema? ¿Qué quiere decir el anatema? El anatema es lo que ha sido entregado al exterminio, o lo que ha sido, lo que Pablo, por ejemplo, decía en Gálatas 1:8, él allí decía, si nosotros mismos o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea destinado al exterminio, o sea, maldito. Es la contundencia de la palabra del Señor. Entonces, lo que Dios había determinado para el exterminio era lo que ahorita el pueblo le quería traer como ofrenda. Es muy triste que nosotros no conozcamos qué es lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que se toma el nombre de Dios, se toma el nombre de Jesucristo muy a la ligera. Y en toda parte hoy se escucha a Dios, para la gloria de Dios, porque Dios lo permite. Y dicen para la gloria de Dios, pero haciendo cosas pecaminosas, incitando a la juventud a los vicios. Y dicen para la gloria de Dios es toda esta gente, cuando les están invitando a tener un desenfreno completamente en este siglo. Es exactamente igual cuando no se conoce la palabra de Dios, cuando no se conoce el propósito de Dios, suceden estas cosas. Sucede que el mundo cree que con solamente nombrar a Dios entonces ya son agradables al Señor. Y esto no es así. Es el conocer y el obedecer lo que agrada al Señor.
conocerle a Él a través de la palabra, conocer su palabra, obedecer a Dios. No es por nombrarlo, no es por hacer rituales, no es por hacer desfiles, procesiones, como se quiera llamar, no es por hacer sahumerios, cosas abominables al Señor. Y miremos la contundencia de la sentencia que el Señor entonces da. Versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que a la grosura de los cargos. Que acabamos de decir. ¿Qué es lo que quiere el Señor de ustedes y de nosotros? Que le obedezcamos. Repito, no hay nada que podamos entregarle al Señor para que a cambio nos dé su perdón. Podemos hacer grandes obras, y digo buenas obras, en gratitud a Dios por la salvación. Eso es distinto, porque no estamos diciendo que la salvación se logra haciendo buenas obras, no. Después de que entendemos que se nos ha regalado la salvación, ahora por gratitud, yo quiero obedecer a Dios, lo que no hizo Saúl. ¿De dónde lo sacó? Siendo nada, siendo nadie. Lo puso rey de su pueblo, Israel. Se le olvidó. Se le olvidó honrarlo de la mejor manera, y es que la obediencia. Y pensó que llevándole 2 vacas y no sé cuántas ovejas, entonces eso iba a ser agradable al Señor, aunque no le obedeciera. No. Es por gratitud que obedecemos a nuestro Dios. Y por eso dice, es prestar atención. ¿A qué? A la Biblia. ¿Prestar atención a qué? A la palabra de Dios. ¿Prestar atención a qué? A lo que el Señor nos está diciendo, que le prestemos atención. Es decir, Saúl tenía un acercamiento a Dios sin compromiso de obediencia. No podemos decir nosotros que somos cristianos si no conocemos a Cristo Jesús a través de la Biblia. No somos cristianos, no somos discípulos si no le obedecemos. Si vosotros permaneciereis fieles, mis palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es lo que el Señor nos dice, es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Porque como pecado, y aquí este versículo es lo que determina, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ha llegado el punto completo de quiebre. El pecado de adivinación desde el original significa brujería. Es decir, el pecado de brujería equivale, tiene la misma gravedad que la rebelión, rebelarse a la palabra de Dios, aunque la conozco, soy obstinado y no la quiero cumplir. Me voy en contra de Él porque yo quiero hacer mi voluntad, porque yo quiero que se cumplan mis deseos, porque yo quiero, y nos dejamos llevar tras las vanidades de este mundo. Pues miremos la gravedad, porque recordemos que la, la adivinación, la brujería es un tributo al diablo. Entonces, y lo mismo hace la idolatría, los ídolos. Es buscar honrar a quien no es Dios, en vez de buscar y adorar al único Dios verdadero. En ese contexto nos dice la palabra de Dios la gravedad del pecado de Saúl y la gravedad de la desobediencia, conociendo nosotros la palabra del Señor, no obedecerla. Estamos llamados a obedecerla. Claro que nos equivocamos, claro que pecamos, pero ¿qué es lo que hacemos cuando pecamos? Sino volver rápidamente delante del Señor. ¿O es que todavía nos quedamos divagando allí en lo que nos molestó, en lo que nos dijeron que no me gustó, y entonces me quedo divagando en los días, las horas, las semanas, y todavía no confieso mi pecado? Esto es obstinación y es grave delante de los ojos del Señor. Porque ¿qué fue lo que hizo Saúl? Desechó la palabra del Señor, no la tuvo en cuenta, aunque la conocía, porque
claramente, lo vimos al principio, conoció claramente y específicamente lo que el Señor le estaba pidiendo, lo que el Señor le estaba ordenando. Pero como él desechó la palabra del Señor, ahora Dios le desecha a él. Y aquí hay también un punto teológico, un principio teológico muy, muy importante. Dios a quien desecha, a la persona que desecha a Dios. Es decir, es primero el ser humano el que desecha a Dios. No es que Dios diga, a ver, entonces a usted lo voy a tomar y a usted lo va a desechar. Antes, no, Dios conoce antes, sí. Dios desde antes de los tiempos conoce qué persona es salva y qué persona no es salva. Qué persona recibió el Evangelio y qué persona rechazó el Evangelio. ¿Qué persona a través del don de la fe que Él nos da entendió el Evangelio y se sujetó a Él? ¿Qué persona, aunque escuchó el Evangelio, no se sujetó a Él? Por cuanto desechaste la palabra del Señor, fue Saúl el que desechó la palabra del Señor. Ahora Dios lo desecha a Él. Ahora, antes de Dios, antes de que Dios creara el mismo universo, antes de que creara el pueblo de Israel, antes de que creara y naciera Saúl, él sabía que esto iba a suceder, claro, la presencia, el conocimiento anticipado de las cosas que solo Dios tiene, él sabía que esto iba a suceder, pero ha llegado el momento de manifestárselo a Saúl. Como llegará el momento que Dios se lo manifestará el día del juicio del trono blanco, por cuanto desechaste a mi Hijo Jesucristo, o por cuanto desechaste el Evangelio, ahora Dios te desecha y te envía el castigo eterno. Recordemos, si nos parecía que era muy fuerte el castigo para los amalecitas, entonces ¿cómo nos parece cuando hablamos de un castigo eterno? Y es allí donde salen los que no están interesados en estudiar la Biblia y dicen, ¿cómo un Dios de amor va a hacer esto con los amalecitas? ¿Cómo un Dios de amor va a mandar gente eternamente al suplicio? Pero todo radica en si se recibe o no se recibe a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y Dios te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, ahora el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es de la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que nos dicen estos versículos? Vemos un aparente arrepentimiento de Saúl, porque dice en el versículo 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras. Pero aquí vemos que no es un arrepentimiento real, sino que ha sido descubierto en su maldad y pecado, y ahora simplemente lo reconoce con sus labios, pero su corazón no está arrepentido, no hay un verdadero arrepentimiento, y está preocupado ¿por qué? Por el castigo, por las consecuencias, quiere ser librado de las consecuencias, que es lo que tristemente buscan muchas personas. Sabiendo que su vida está en un torno de maldad y pecado, quieren ser librados de las consecuencias de ese pecado, pero no quieren venir a adorar al Señor. No quieren venir a honrar a aquel que gratuitamente está ofreciendo ese perdón de pecados a través de Cristo Jesús. Es que una cosa es decir, sí, yo pequé de labios, pero hay un verdadero deseo en el corazón de cambiar esa manera de vivir, de cambiar esa manera de hablar, de cambiar nuestro comportamiento.
porque él no lo estaba haciendo. Él estaba preocupado y así lo dicen los versículos siguientes. Él, ¿qué es lo que quiere? Acompáñame, ven hasta para que en la reunión con el pueblo donde se presenta el sacrificio, yo me vea todavía como aprobado de Dios. Es decir, que el pueblo no se dé cuenta que Dios me ha desechado. Todavía quiere mantener ese estatus. Todavía le interesa que lo respeten como rey, pero él no está interesado en adorar al Dios verdadero. Y muchas personas, repito, tristemente no caen en cuenta que el sufrimiento que están pasando es por causa de su desorden de vida y estar en contra de la voluntad de Dios. Quieren ser sanados, quieren que sea restablecido sus finanzas, quieren que sus hogares vuelvan a ser como antes, pero no quieren conocer a Dios, no quieren saber de su palabra para seguirle y obedecerle. Y vemos a un hombre derrotado que no sabe venir delante de Dios verdaderamente arrepentido y buscándole. Y por eso dice los últimos dos versículos. Dice el versículo 29, además, el que es la gloria de Israel. Esta era otra forma de hablar. La gloria de Israel se refiere a Dios. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Es decir, como dicen en esos tiempos, es cosa juzgada. Ya se ha determinado y no hay forma de echarlo para atrás. ¿Por qué parte de importante el versículo para nosotros? Tenemos tiempo mientras tengamos vida para arrepentirnos y venir delante del Señor a través de Jesucristo. Después de que la persona muere, se cierran las oportunidades para esa persona. Y es decir, ya no hay nada que hacer para salvación. Si se arrepintió antes y confesó a Jesucristo como su único Señor y Salvador, entonces esta persona va al reino de los cielos delante de nuestro Señor. Pero si no, nada que hacer, como tristemente engaña la religión popular, que si le mandan yo no sé cuántas misas, entonces la persona se va a salvar. Para quitarles el dinero, porque les cobran un platal por esto. No, es enseñar a la gente que debemos arrepentirnos verdaderamente, porque todos somos pecadores. No es que ellos son pecadores y nosotros no. No, todos somos pecadores. La diferencia es que nosotros sabemos que somos pecadores y que necesitamos de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor, un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que en Él, solamente en Él, hay salvación. Versículo 30. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Le decía. Buscaba simplemente seguir siendo reconocido por el pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró al Señor. Es decir, algo simplemente visual, algo simplemente terrenal, pero no una adoración sincera al Dios Todopoderoso. Y entonces, para que vamos concluyendo, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer? Conocer y obedecer la palabra del Señor. A eso estamos llamados. ¿Estamos llamados para qué? Para que nosotros vengamos delante del Señor, le reconozcamos como el único Dios verdadero, pero no solo de palabras, sino entendiendo que solo en Él hay salvación, reconociendo que hemos pecado, y si reconocemos hay un verdadero arrepentimiento es porque no queremos volver a cometer ese acto de inmoralidad. No queremos volver a pronunciar las palabras tan vulgares. No queremos volver a menospreciar a las personas tratándolas mal. No queremos estar en filosofías de hombres, no queremos estar en tradiciones de hombres, haciendo altarcitos por allí en un lugar y otro, buscando agradar a Dios, sino que ahora queremos quitar esos altares y obedecer a Dios, porque Dios se agrada en que le obedezcamos, en que le sirvamos desde el conocimiento, que le conozcamos a Él es lo que el Señor quiere, y a través de ese conocimiento que le obedezcamos. Por eso, el verdadero cristiano conoce y obedece la palabra de Dios. Amén y amén.